Hola, bienvenidos a los que están aquí de manera presencial y también a los que están siguiendo esta reunión en línea. Y bueno, es una bendición el poder retomar nuestras actividades. Alimentando la Fe representa una bendición para nuestra iglesia y para cada familia que es parte de Casa Oración Puerto Vallarta. Y bueno, esta semana adquirimos este compromiso, ¿verdad? De estar orando. Como lo dijo Germán, a la hora de los alimentos, sea mañana, tarde, noche, por la familia Hernández García. Y sabemos que vamos a ver una respuesta de parte de Dios. Y bueno, también les recordamos que el número de cuenta de la iglesia sigue disponible para aquellos que deseen hacer transferencia o depósito de sus ofrendas. Puede seguirlo haciendo de esta manera. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. Hoy voy a comenzar una nueva serie que se titula Fe y Orden. Es el título de esta serie. Y es una serie que seguramente va a levantar muchas expectativas de lo que debe ser la vida cristiana. Y el tema que hoy quiero tratar, que es el primer tema, se titula Andar en orden, es el título de este mensaje. Y bueno, hablando sobre este mensaje, sobre esta serie, con la introducción de este mensaje usted va a ir poco a poco entendiendo hacia dónde vamos a dirigirnos en las próximas semanas. La Biblia es un mensaje que contiene la verdad de Dios, ¿está de acuerdo con eso? Es un mensaje que establece la doctrina que nosotros debemos creer. Pero también la Biblia es un mensaje que contiene una diversidad de temas que nos revelan el plan de Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, instrucciones para orientar nuestras vidas en diversas formas y diversas áreas, como la salvación, el arrepentimiento, el pecado, la santidad. Permítame un segundo. La santidad, pero también la Biblia contiene temas de interés, como por ejemplo, cómo debe ser la conducta familiar, cuál debe ser el papel del esposo, de la esposa, el respeto que los hijos deben tener hacia los padres. Habla temas sobre la ética, sobre la moral, temas espirituales. La Biblia instruye sobre cómo debe ser la vida cristiana en su expresión cotidiana, en esta diversidad de temas, de mensajes, de puntos que toca. Y bueno, el mensaje también de la Biblia es un mensaje que es conveniente tanto para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. La Biblia nos advierte sobre temas acerca de lo bueno y lo malo, cómo debemos comportarnos ante situaciones injustas y también cómo debemos tratar a quienes nos han hecho mal. En resumen, la Biblia trata sobre doctrina, definitivamente, pero también trata sobre verdades y principios que nos ayudan a ordenar nuestra vida. Y esta serie va orientado a este punto: ordenar nuestra vida, ordenar nuestra familia, ordenar nuestra casa. En la teología bíblica hay dos conceptos importantes que son los siguientes: el concepto de ortodoxia y el segundo es ortopraxis. La ortodoxia, que es una palabra griega, se deriva de la palabra ortos, que significa correcto, y la palabra doxia, que se traduce como creencia. Es decir, que ortodoxia es el cuidado por la creencia, por la fe, la doctrina verdadera o correcta. El segundo vocablo es ortopraxis. Es una palabra que se deriva de la palabra ortos, correcto, y la palabra praxis, que significa acción o conducta. Entonces, ortopraxis es el cuidado por la acción correcta o la conducta correcta. Entonces la Biblia no solamente nos instruye sobre aspectos doctrinales de la fe,
sino también el cómo debemos vivir la fe o la doctrina que decimos creer. Y eso hace completo su mensaje. Porque no solamente debemos ocuparnos en aprender y conocer, sino también en hacer. La Biblia instruye sobre la creencia correcta, la doctrina correcta, la acción correcta, que es la conducta. Y hay un aspecto bien interesante que yo creo que todo cristiano debería aplicar en su vida diaria. El cristiano debería leer los evangelios desde dos perspectivas. ¿Cuáles son estas dos perspectivas? La primera es leer los evangelios desde la perspectiva de lo que Jesús enseñó, y la segunda sería leer los evangelios desde la perspectiva de lo que Jesús hizo. Y eso le va a dar un panorama completo de la vida de Jesús y de sus enseñanzas, pero también del ejemplo que Él nos ha dejado. Vemos, por ejemplo, en las Escrituras cómo Jesús en algún momento acusó a los escribas y a los fariseos de la incongruencia que había entre su doctrina y su conducta. En Mateo 23:3 dice la Biblia, así que dice, todo lo que os digan que guardéis, refiriéndose a la enseñanza de los escribas y fariseos, Jesús dice, guárdenlo y háganlo. Pero luego dice Jesús, pero respecto a su conducta y su ejemplo, dice, no hagan conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Eso es una incongruencia. Otra versión se lee así, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Entonces esto nos marca la importancia entre lo que debemos creer, pero también lo que debemos hacer. Debe haber congruencia. Y para lograr esa congruencia debe haber orden en nuestras vidas. Santiago también lo dice de esta manera. Capítulo 1, verso 22 al 27 nos habla sobre esto, y Santiago dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Es decir, no solamente se preocupen y se ocupen en querer escuchar, sino también en hacer. Es decir, hagan lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí es donde entra la fe y el orden. Qué triste es que un distintivo de muchas iglesias cristianas y muchos cristianos sea vidas desordenadas, sean reuniones desordenadas, sea una doctrina desordenada. Y ese es un distintivo lamentable. Usted puede ver cómo la gente del mundo comparte videos de reuniones e iglesias donde hay un desorden y se mofan de los cristianos y piensan que todos somos así. Y esa es la característica del cristianismo, tristemente. Entonces, hablando sobre fe y orden, la manera de dar credibilidad a la verdad de Dios en mi vida es a través de mi conducta. Es decir, una acción correcta, una conducta que muestre orden. De lo contrario, si yo digo, por ejemplo, ser cristiano, o digo creer en Jesús como mi Señor y Salvador, pero mis hábitos, mi conducta, mi forma de ser es desordenada, estoy siendo vergüenza para el Evangelio y la verdad de Dios. Cuando mi relación con Dios está en orden, todas las demás cosas se ordenarán. Pero cuando mi relación con Dios está fuera de orden, todo lo demás en mi vida, en mis hábitos, en mis costumbres, estará desordenado. Cuando usted se baña, obviamente se asea, se lava el cabello, se baña bien, se talla. Usted se baña, sale, busca ropa. ¿A dónde va a buscar ropa? Al closet, a su armario, y usted busca ropa limpia. Una persona que se bañe, se asee, se limpie y salga del baño y vaya al cesto de la ropa sucia y se ponga y busque un outfit de ahí sucio, ¿verdad? Apestoso, hediondo, es incongruente. Nadie haríamos eso. Usted
que en su casa, por ejemplo, que limpia la sala, trapea, limpia, y de repente ve a sus hijos que vienen con los zapatos llenos de lodo? ¿Qué hace usted? Inmediatamente los detiene y marca una censura. No puedes entrar. Límpiate esos tenis o quítate los zapatos, porque de lo contrario, ¿qué va a hacer? Va a ensuciar. Entonces, mientras usted mantenga limpia la casa, usted quiere que haya hábitos también que mantengan el orden. Y lo mismo es la vida cristiana. Si mi relación con Dios está ordenada, entonces yo voy a frenar aquellos hábitos desordenados. Y voy a trabajar en ordenar cada aspecto de mi vida. Entonces, miren, Dios ha establecido verdades y principios que debemos seguir para traer orden a nuestra vida. Como ustedes conocen y saben, en Cristo nuestro corazón fue regenerado, ¿cierto? Fuimos redimidos espiritualmente, pero no nuestros malos hábitos. Ahí es donde entra la conducta cristiana. Ahí es donde entran las obras del cristiano. Y llegamos al cristianismo, efectivamente, ya creyendo en Jesús, recibiendo el don de la fe, de la gracia, de la misericordia. Pero llegamos al cristianismo arrastrando una vida desordenada en muchos sentidos. Y escuchen, no estoy hablando de aspectos o hábitos pecaminosos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aspectos de la vida cotidiana que impiden muchas veces que obedezcamos a Dios diligentemente. Como sabemos, Dios es un Dios de orden. ¿Y sus hijos cómo deben ser o cómo deben vivir? Si Dios es un Dios de orden, pues los hijos de Dios deben también manifestar ese orden en todos los aspectos de su vida. Y por ejemplo, Dios es Dios de orden y podemos verlo claramente a través de su creación. Podemos verlo, por ejemplo, en la coherencia que hay de las estaciones del año, las mareas, las órbitas solares. Al ser un Dios de orden, Él ha establecido un patrón y Él ha dado también instrucciones que nos ayuden a vivir de una manera ordenada ahora en Cristo. Pero es algo que muchos cristianos no toman, no le dan la suma importancia. Se ocupan en doctrina. Y no estoy diciendo que sea malo, pero lamentablemente descuidan este aspecto importante que tiene que ver con la acción y la conducta del cristiano. La palabra orden se refiere a algo que es, por ejemplo, colocar algo adecuadamente, instalar, ubicar, situar algo en el lugar que corresponde. Habla de alguien que vive de acuerdo a un plan determinado o a una manera adecuada. Eso es lo que establece el vocablo orden. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 22:37, Él dijo que el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ponga atención a esto. Corazón, alma y mente. Esto quiere decir que yo debo darle a Dios un amor total. Pero para poder lograr amar a Dios con todo mi corazón, toda mi alma y toda mi mente, yo debo llevar una vida ordenada en todos los sentidos. Porque para yo poderle ofrecer a Dios un amor completo, debo tener un orden en mi vida en cada aspecto, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Esto quiere decir que hay que darle a Dios todo, ofrecerle todo. Ofrecerle un amor que domine nuestras emociones, ofrecerle un amor que dirija nuestros pensamientos y que esa sea la dinámica de nuestras actitudes y de lo que hacemos. Ahora, si no guardo este primer mandamiento, no seré capaz de guardar los demás mandamientos. Si no amo a Dios completamente, me será fácil levantar un falso testimonio en contra de alguien. Me será fácil mentirle a mi esposa.
Y ese es el resultado que manifiesta desorden. Una de las cosas que pueden impedir que yo guarde este mandamiento es el desorden de prioridades y hábitos en mi vida. Yo no podré amar a Dios si estoy más interesado, por ejemplo, en mis posesiones. No podré amar a Dios totalmente si mi prioridad es satisfacer mis propios deseos. No podré amar a Dios, por ejemplo, si el dinero ocupa la mayor parte de mi interés. Y esto manifiesta ese desorden. Ahora, este mandamiento demanda ordenar 3 aspectos de nuestra vida. Número 1, el corazón, que está vinculado con la voluntad. Número 2, el alma, que está relacionado con las emociones. Y número 3, la mente, que se vincula con los pensamientos. Vea, debo ordenar mi voluntad, mis emociones y mis pensamientos. Si yo quiero lograr y alcanzar ese objetivo de amarlo incondicionalmente y con todo mi ser. Ahora, nuestra voluntad dicta lo que haremos. Nuestras emociones dictan lo que sentimos y nuestros pensamientos dictan lo que queremos. Un ejemplo de esto es el Salmo 27, versículo 4. Vamos a leerlo. Salmo 27, 4. El salmista dice lo siguiente: una cosa he pedido al Señor. Y luego, ¿qué añade? ¿Lo tiene? Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Escuche, voluntad. El salmista está diciendo, esto es lo que haré. Buscaré al Señor. Luego continúa el versículo, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto era el anhelo. Aquí se vinculan las emociones. Es decir, esto es lo que siento. Esto es lo que anhelo, habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Y después el salmista dice, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Aquí está orden en sus pensamientos. Es decir, esto es lo que quiere el salmista. Y de esta manera, él podría amar a Dios de una manera total y completa, amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, porque su vida estaba ordenada en estos 3 aspectos, que es voluntad, emociones y pensamientos. El salmista está diciendo, mi prioridad es vivir en la presencia de Dios, pero para vivir en la presencia de Dios, para lograr alcanzar esa meta, debo depender de Él. Debo establecer mis pensamientos en su palabra. Debo orientar mis emociones a sus mandamientos. Así es como yo podré amarlo con todo el corazón. Este es un propósito que dominaba los intereses del salmista y por lo tanto estaba vinculado a la oración, a la vida y a los hábitos que el salmista tenía. Y de esta manera podía amarlo de esta forma. Y este deseo, este anhelo, esta pasión en su vida no estaba ausente de sus anhelos, no estaba ausente de sus pasatiempos, ni de sus emociones, ni tampoco de sus pensamientos. Él no podía concebir un mejor oficio que en llenar su corazón, su alma y sus pensamientos con la bondad, con la sabiduría y con la grandeza de Dios. Este es el punto. Pero para lograr esto, debe haber orden en nuestras vidas. Si no hay orden, será complicado, será difícil lograrlo. Crecer espiritualmente, todos queremos crecer espiritualmente, ¿cierto? Y creo que por eso también venimos a la iglesia, porque nuestro deseo es crecer espiritualmente, es madurar espiritualmente, es conocer más a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que implica crecimiento? Crecer espiritualmente demanda de nosotros ordenar nuestros hábitos. Si usted tiene hábitos malos, pues debe cambiar los hábitos buenos. Implica esto un orden en nuestros hábitos. Es decir, que debo tener tiempo, por ejemplo, un hábito bueno es administrar bien nuestro tiempo. La Biblia dice que aprovechemos bien los tiempos porque pues, los días son malos. Los días son malos. Entonces, un buen hábito
es administrar el tiempo adecuadamente en su día a diario. Es decir, debo tener tiempo en mi día para estar en la palabra de Dios. Debo tener tiempo para estar en su presencia, para escuchar su palabra, para responder también a Dios en las demandas que Él me hace. ¿Y esto qué implica? Ordenar mi vida. Cuando yo ordeno mi vida, mis hábitos, tendré tiempo para su palabra, tendré tiempo para orar, tendré tiempo para la meditación de su palabra, tendré tiempo para servir a Dios. Pero ¿por qué tantos cristianos siempre se justifican y dicen, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer su palabra? Ese no tengo tiempo, ¿qué implica? Un desorden. Porque Dios debe ser nuestra prioridad por encima del trabajo, por encima de la familia, por encima de cualquier interés. Entonces, todo cristiano que no tenga tiempo para Dios manifiesta que es desordenado. Si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios, esto significa que hay desorden en áreas de nuestra vida. Yo no escucho a alguien decir, no tengo tiempo para mi celular. Siempre estamos dispuestos para el celular. O no tengo tiempo para comer. Siempre buscamos el momento para hacerlo porque nuestro cuerpo lo necesita. Pero sí, los cristianos, muchos dicen, no tengo tiempo para estar con Dios, pero sí para ver televisión. Eso marca esto que estamos hablando aquí, una vida desordenada. Entonces, si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios, eso manifiesta, eso revela, eso evidencia un desorden. Porque le estamos dando prioridad a cosas que no están contribuyendo a ordenar nuestros deseos. ¿Esto qué demuestra? Que algo anda mal y que algo tiene que cambiar lo más pronto posible. La forma en cómo se encuentran, por ejemplo, fíjate, en esto tan práctico de la vida diaria de cada uno de nosotros se revela si hay orden o desorden en nuestra vida. La manera en cómo se encuentran los espacios en los que vivimos, escuche esto, los espacios en los que vivimos son un reflejo también de la condición en la que se encuentra nuestro corazón. ¿Qué es lo que habla, por ejemplo, tu casa de ti? ¿Qué es lo que dice tu cocina acerca de tu orden, tu apariencia personal, tu vehículo? ¿Qué habla de ti? ¿Qué testificarían estas áreas o estos espacios en los que tú vives acerca de ti? ¿Que eres ordenado o desordenado? Y ese es un principio importante porque la manera en cómo vivimos refleja la condición que hay en nuestro corazón. Por eso Proverbios dice que dependiendo de cómo sea el corazón del hombre, así también será su exterior. Y esto implica los espacios y los hábitos que tenemos cotidianamente. Proverbios 27:19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Podríamos interpretarlo de esta manera. Así como los espacios, ¿verdad?, en los que vivimos corresponden al estilo de vida de una persona, así el corazón del hombre al del hombre se refleja en eso. Entonces, así como el agua limpia, dice Proverbios, así como el agua limpia, el agua clara, el agua calmada reflejan el rostro de un hombre, así mismo el corazón del hombre refleja eventualmente quiénes somos y los hábitos que tenemos. Y será evidente a todos los demás a medida que hablamos, o a medida que nos expresamos, a medida que decimos o que hacemos, todo esto se va a revelar en nuestro corazón. ¿Usted se considera ordenado o desordenado? Medítelo. Digo, yo no voy a señalar. ¿Ordenado? ¿Usted cree que hay orden en su vida? ¿Hay orden en sus emociones? ¿Orden en sus hábitos? ¿Orden en su vida espiritual? ¿En los espacios en los que vive? En Santiago 3:11 y 12 dice,
dice lo siguiente: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? Pregunta. Aquí está hablando de incongruencias. Dice, no, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Santiago está apuntando hacia el final de una contradicción en muchos cristianos. Si hay frutos malos y si hay agua amarga, y es algo que continúa manifestándose, esto inmediatamente está implicando que hay aquí algo que ya se da por entendido. El árbol que es malo dará frutos malos. La fuente que es mala dará aguas amargas. Y de la misma manera, un cristiano debe manifestar orden en cada aspecto de su vida. Y así como las palabras de un hombre son una revelación confiable de su carácter interior, lo mismo son los hábitos que van a indicar lo que nosotros somos. Una higuera que produce aceitunas, dice Santiago, es una incongruencia terrible. Esto está ilustrando algo que es antinatural y a la misma vez absurdo. Si una higuera comenzara a dar aceitunas, esto también resulta ser totalmente incongruente. Lo mismo es, la analogía de Santiago es esta, lo mismo es que una persona diga amar a Dios y sirva al pecado. Lo mismo es que un cristiano diga haber sido transformado por un Dios ordenado y vivir de manera desordenada, tanto en su voluntad, en sus emociones y en sus pensamientos. Esto es una incongruencia. Esto es una falta de coherencia en actitudes, en comportamientos, en hábitos, porque estamos haciendo contrario a lo que creemos. Creemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y lo podemos ver a través del universo y la creación de Dios. Creemos que Dios es ordenado y que Él estableció todo perfectamente, pero vivir en desorden es algo que contradice el carácter de Dios. Vivir en desorden y no darse cuenta de ello es más común de lo que uno piensa. Mucha gente vive desordenadamente y piensa que eso es lo normal, piensa que eso es lo natural. Finalmente somos seres de hábitos, repetimos acciones continuas, tanto buenas como malas, y eso va a determinar quiénes somos. El desorden, por lo tanto, es una conducta adquirida, hablando desde el Génesis, como resultado del pecado en el hombre. Pero conforme nosotros vamos creciendo, el desorden se convierte en un hábito si nosotros no hacemos algo al respecto. Y cuando el desorden se convierte en ese hábito, muchas veces es difícil de erradicar, porque vivimos cómodamente en ese tipo de patrones que no son correctos. Esta es la tendencia de la naturaleza humana, el desorden mismo. Por ejemplo, los niños no aprenden a hacer lo malo. Por naturaleza ya lo manifiestan. Los niños no aprenden a ser egoístas. Desde chiquitos están peleando y no quieren compartir. Y de la misma manera, los niños crecen con ese patrón de desorden como resultado del pecado y por naturaleza lo manifiestan. Entonces, como papás, ¿qué enseñamos a nuestros hijos? No les enseñamos lo malo porque ya lo hacen. No les enseñamos a ser egoístas porque eso es lo que estamos contrarrestando. Les enseñamos a hacer lo bueno, les enseñamos a obedecer, que tienen que respetar, que tienen que compartir. ¿Qué es lo primero que hacen los hijos con los juguetes cuando son pequeños? ¿Qué es lo primero que hacen? Sacar todo de la caja. Es más fácil para ellos, es más natural desordenar que ordenar. Es con lo que batallamos los papás con los hijos siempre. Y recoge esto y recoge aquello. Y ve nada más, acabas de limpiar y la sala ya es un batidero de juguetes. Y es algo que instruimos a nuestros hijos, pero lamentablemente crecemos
y no ordenamos nuestros hábitos. Seguimos con ese patrón desordenado adquirido a causa del pecado. Una persona con un hábito de desorden estará acostumbrada a no percibir el desorden. Como lo dije hace un momento, lo ve como algo normal, piensa que todos viven de esa manera y que eso es lo correcto, pero no debe serlo para el cristiano. El desorden se va a extender a todas las áreas de nuestra vida, a la alimentación, al trabajo, a la escuela, a la iglesia, en todas las áreas y en los espacios también en los que vivimos se va a manifestar. En la vida diaria, por ejemplo, hablando sobre esto, en la vida cotidiana, hay algunas señales que muestran si una persona es desordenada o no. Por ejemplo, la impuntualidad. La impuntualidad en un cristiano es manifestación de un desorden. Por mucho que busquemos justificarnos y digamos, no, es que eso marca un desorden, ese patrón de impuntualidad o irresponsabilidad, habla de eso. Por ejemplo, el descuido en la apariencia personal. Hablemos de la pereza para bañarse de algunos. Es que no me gusta bañarme. ¿Cómo que no te gusta bañarme? Es parte de un orden. El dejar objetos o cosas fuera de su lugar, hablando de hábitos en la casa o en el trabajo. ¿Cuántos, por ejemplo, no cuelgan la ropa en el comedor, en las sillas del comedor? ¿Cuántos no avientan los zapatos a la cocina? Patrones desordenados. Muchos dejan la ropa sucia tirada y se hace ahí una montaña, un Everest. Y ya cuando quieres, estás urgido por ir, no sé, al trabajo, alguno, ahí estás buscando entre la ropa sucia algo que, eso no huele tan feo, pues me llevo esto. Una habitación desaseada marca un patrón de desorden. Y hablo de hábitos, hablo de hábitos. Acumular objetos innecesarios en casa también. Tener el patrón o el hábito de estar comiendo en la cama es otra evidencia. Trabajar viendo la televisión. Estar con el celular cuando estás con otras personas. También marca un desorden ahí. Hay casos, por ejemplo, en que muchos evitan recibir invitados inesperados. ¿Y ustedes por qué creen? Porque tu casa no está presentable. Porque muchas veces se tiene el mal hábito de hacer limpiezas de emergencia ante una visita inesperada. ¿Toca alguien en tu casa? ¿Quién será? ¿Quién será? Y mandas al niño a ver, ay mamá, es el pastor, híjole, córrele, a ver, agarra las camisas, agarra esto, aviéntalo abajo del mueble y, hola pastor, ¿cómo está? Ay, perdón por el tiradero, es que los niños. Digo, eso sucede en nuestra vida. ¿Qué me dices de tu carro, por ejemplo, tu vehículo? A veces nuestro automóvil se convierte en un armario móvil. Está lleno de ropa sucia, de zapatos, de papeles, de bolsas de basura, de hamburguesas que ya han evolucionado en no sé qué. Y ahí está. Hay muchos que, por ejemplo, tienen el mal hábito de lavar la ropa hasta que no se tiene limpia. De que, ya no tengo que ponerme. Hay que lavar ropa ya. Acumulación de trastes sucios, ¿qué me dicen de eso? Acumulación de trastes sucios en la tarja, que llevan días. Ya están engendrados parásitos y no sé qué mutaciones de nuevos animalitos ahí. Eso marca malos hábitos. Hay casos donde se lavan los trastes cuando solamente se va a comer. Ocupamos 3 platos, 2 vasos y unas cucharas. Ahí lávalos y órale, ahí está ya limpiecitos, ¿no? El no tirar la basura es otro mal hábito que marca desorden. ¿Y sabes hasta cuándo tiras la basura? Hasta que empiezas, huele bien raro. Huele feo, no soy yo, mujer. A ver tú,
No, pues tampoco. Y empieza la basura que lleva días ahí a desprender ese olor putrefacto. Todo esto de la vida cotidiana marca una vida en desorden. Una vida en desorden, como resultado de ¿qué? De malos hábitos. ¿Cuál es el origen de un mal comportamiento? Pensamientos desordenados y vacíos. Dios ha establecido un orden para todas las cosas. Dios ha establecido un orden. Hay un orden establecido, por ejemplo, en la creación, que testifica de la sabiduría de Dios. Sabemos con qué precisión, por ejemplo, el sol se pondrá y volverá a salir. Hay un patrón, un hábito ahí ya marcado, bueno. Sabemos cómo cambiarán las estaciones del año, cómo serán las mareas, cómo van a rotar los planetas sobre sus ejes. Lo podemos observar y eso testifica de un Dios, de un diseñador, de un artista que es ordenado. Dios ha puesto todo en su lugar perfectamente. El universo se suspende sobre el cosmos de una manera ordenada. Y eso es el testimonio que tenemos de lo que Dios ha hecho en la creación. Ahora, Dios hizo al hombre perfecto, con una naturaleza ordenada, pero ¿qué sucedió? Entró el pecado y todo se desordenó. Y aquí es donde el cristiano, cuando es salvo, cuando es regenerado, redimido espiritualmente, ahora él debe trabajar con los elementos que dispone la verdad de Dios, la palabra, para comenzar a dar orden a su vida. Y a veces es algo que no prestamos atención y que no nos interesa, pero habla mucho de nosotros como cristianos. Y ahí están los ecosistemas, los sistemas solares, en armonía y ordenadamente. Entonces Dios ha puesto en movimiento patrones en el universo que son hábitos que nosotros podemos ver, que podemos estudiar, que podemos documentar y observar con esa precisión con la que están día a día. Y bueno, también Dios al hombre le proporcionó claramente esa capacidad de poder ordenar su vida. Vemos cómo Dios en la Biblia proporcionó el ejemplo definitivo de administración del tiempo y de orden en el libro de Génesis. La Biblia dice que en 6 días Él creó la tierra y todo lo que hay en ella. Y en el 7º día, ¿qué hizo Dios? Descansó. Todo fue según el plan. Hubo un orden en cuanto a cuándo y cómo creó Él todas las cosas. Es decir, una sucesión y una progresión en cuanto a todo el desarrollo de Dios en cada organismo, en cada especie, en cada planta, en cada elemento de la naturaleza. Dios no desperdició el tiempo, Él no desperdició los recursos. Y esto fue una manera en cómo nos enseñó también a nosotros vivir ordenadamente. Dios pudo haber constituido todo el universo con un chasquido de sus dedos, pero ¿por qué 6 días y 1 de descanso? Para enseñarnos lo que es el orden y la administración del tiempo. Él fue determinado y conciso cuando desplegó vida en nuestro planeta. Podemos ver también no solamente la creación, sino también hombres en la Biblia como por ejemplo Noé, José, Moisés y el propio David, que fueron hombres de orden, hombres ordenados, que eran disciplinados, que eran dedicados, que se sometieron a los mandamientos de Dios. Fueron diligentes, fueron fuertes, fueron valientes. ¿Por qué razón? Porque estos hombres entendieron el poder de una sumisión a Dios. Entendieron el poder y la importancia de la jerarquía y la autoridad de Dios. Ellos siguieron órdenes. Ellos conocieron el poder que tenía Dios y se sometieron a la soberanía del Omnipotente. Por ejemplo, Salomón, él entendió la importancia del orden y de los buenos hábitos cuando él siguió meticulosamente las instrucciones de Dios y su cadena de mando al construir el templo. Leemos en 2 de Crónicas capítulo 8 verso 16, dice: toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Eso habla de diligencia. ¿Y de qué manera lo pudo lograr? Con orden.
Dice, así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Pablo, por ejemplo, nos insta con respecto a la iglesia de Dios y la importancia del orden en 1 Corintios 14:30 de la siguiente manera. Dice, todo debe hacerse, todo, escuchen, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Todo. No está diciendo solamente cuando vas a la iglesia, o no solamente cuando oras, o lees la Biblia, o sirves a Dios. Dice, todo debe hacerse apropiada y ordenadamente. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es David. David también fue un hombre ordenado al llamamiento de Dios. Por ejemplo, David, él estableció un plan a largo plazo, y esto implica una planeación ordenada, esto implica una estrategia bien orientada. David estableció ese plan a largo plazo para construir un templo. En 2 de Samuel 7 leemos sobre esto. Pero Dios le dijo que no. Dios no le permitió a David edificarlo, construirlo, debido a la asociación que ya este rey tenía con las guerras. Sin embargo, David planificó y preparó lo que sería la construcción del templo. Cuando Salomón se levanta y él es el escogido para construir el templo, David lo que hizo fue entregarle a su hijo Salomón el plan, la estrategia de la construcción del templo y los materiales que él previamente había adquirido para él. Eso habla de un orden. Eso habla de un orden. Y después de 7 años de construcción, el templo fue terminado y el plan ordenado a largo plazo de David fue ejecutado, y eso facilitó las cosas. Cuando Noé construyó el arca, él debió ser ordenado también. Imagínense a un Noé construyendo el arca y que fuera perezoso o negligente. No, pues mañana, ahí luego. Después, Noé fue ordenado para llevar a cabo el trabajo que Dios le había encomendado, el trabajo que él tenía por delante. Génesis 6:22 nos dice que Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Todo. Pero ¿saben algo? Tú y yo no vamos a poder hacer todo tal como Dios nos lo ha ordenado si no tenemos buenos hábitos, si no tenemos orden en nuestra vida. Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Ahora, ciertamente, Noé tuvo fe, fue un hombre de fe, le creyó a Dios. Eso es indiscutible, Pero yo pregunto, ¿cómo hubiera sido la fe de Noé acompañada de malos hábitos? Por muy buena que sea su fe y por mucha confianza que él tuviera en Dios, si su vida era desordenada, él incumpliría con ese mandato. Él no podría llevar a cabo el trabajo y la obra que tenía por delante. Eso sucede con muchos cristianos. Hay mucha fe, hay muchos deseos por servir a Dios y le creemos a Dios sobre muchas cosas. Pero una fe que es acompañada con hábitos desordenados es inconsecuente. No será posible. Y Noé recibió instrucciones precisas de cómo él debía construir la embarcación. Escuche, órdenes precisas de lo que debía hacer y los materiales que él debía utilizar para la construcción del arca. Fue Dios quien le dio las medidas detalladas. ¿Y qué hizo Noé? Fue fiel en llevar a cabo el plan a largo plazo. ¿Cuánto fue largo plazo? Aproximadamente 120 años. Usted no puede decir que Noé fue perezoso o que él dijo, no, ¿sabes qué? Ahí luego vamos a cortar madera o luego vamos a buscar. No, fue un hombre diligente. Por eso cumplió con la obra que Dios le había encomendado. Y el arca, dice la Biblia, estaba tan bien construida que soportó 40 días de lluvias torrenciales y vientos. Y después flotó por un año mientras la inundación mientras esperaban a que la inundación terminara.
Esto habla de orden, diligencia, buenos hábitos. Otro ejemplo es Nehemías. Nehemías estableció un plan a largo plazo para reconstruir los muros de Jerusalén. Primero él estableció sus ideas de los muros construidos y después él comenzó los planes para su construcción. El trabajo de Nehemías fue completado en 52 días. ¿Tan poco tiempo? ¿Usted por qué cree? Por el orden que había en su plan. Y esto fue porque él aprovechó el tiempo, aprovechó los recursos, y debido a esta planeación ordenada, a cada familia Nehemías le asignó cierta porción del muro para construir, y eso facilitó las cosas. Vea cómo Nehemías planeó y organizó el proyecto ordenadamente. Entonces, el trabajo, la planeación y la estrategia que desempeñaron cada uno de esos hombres fue llevado de manera ordenada y con buenos hábitos. ¿Cuál hubiera sido el resultado si cada uno de estos hombres hubiera trabajado sin orden ni buenos hábitos? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Porque para empezar, el desorden los haría perder tiempo valiosísimo. Imagínese a Noé perdiendo horas buscando herramientas que necesitaba porque no recuerda dónde las dejó. El desorden provocaría pensamientos errados. Nehemías hubiera sido difícil para Nehemías resolver problemas que se presentaron al inicio de la obra. Por mano, dice la Biblia, había dos hombres, que es Sanbalat y Tobías, quienes usaron el escarnio y la intimidación para evitar la reconstrucción de los muros. Pero él fue sabio para resolver problemas porque había orden. El desorden también provocaría un desgaste a nivel físico, emocional y espiritual. Yo no podría imaginarme a Salomón reconstruyendo el templo, poniendo a hombres trabajando en áreas que desconocían. Por ejemplo, poniendo a un carpintero trabajando el mármol o a un sacerdote haciendo arcilla. Orden. Esto habla de orden. Y es lo que distingue a estas personas, a esos hombres en la Biblia. Por eso hicieron conforme a todo lo que Dios les había dicho. La fe es importante, es indiscutible, pero también nuestras acciones, nuestra conducta, nuestros buenos hábitos. Y repito, ¿qué sería de nuestra fe acompañada de malos hábitos? O más bien, ¿qué ha sido de nuestra fe acompañada de una vida desordenada? Por eso hay tantos cristianos frustrados, tantos cristianos que no pueden crecer, que no pueden madurar, que no pueden llegar a la plenitud en Cristo. Entonces, desde el punto de vista que nosotros veamos, el desorden va a reducir tus fuerzas, tu ánimo. El desorden te va a hacer aplazar decisiones y también ser indeciso en tus responsabilidades. Eso es a lo que nos lleva. Jesús, por ejemplo, nos dio parábolas sobre el tema también, tocando un poco este tema implícitamente. Muchas veces fallamos en notar que Jesús habló frecuentemente sobre la importancia de ser ordenados, pero un distintivo en la vida y el ministerio de Jesús fue el orden. Y eso lo estaremos viendo posteriormente. En dos parábolas Él nos habla sobre esto. Por ejemplo, en la parábola del constructor prudente y el insensato. En esta parábola que encontramos en Mateo 7, aquí nos habla sobre dos hombres que construyeron cada uno su casa. Uno fue diligente y el otro fue negligente. Obviamente el diligente procedió y trabajó ordenadamente. ¿Y el negligente cómo lo hizo? Como decimos ahí como Dios le dio a entender, ¿no? Así fue lo que hizo. El negligente edificó sobre la arena, el negligente edificó sobre la roca. Entonces, vea cómo en estas parábolas también encontramos implícitamente la importancia del orden para hacer las cosas bien, para poder dar buenos resultados en nuestra vida espiritual. Otra parábola encontramos en Lucas 14. El constructor que calculó los costos. Jesús pregunta lo siguiente: ¿quién de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Vea, yo hago énfasis a esto: no se sienta primero y calcula los gastos,
a ver si tiene lo que se necesita para acabarla. En pocas palabras, ¿quién podría concretar un proyecto como este teniendo un desorden financiero? No teniendo una planeación ordenada con respecto a lo que se va a hacer. Y esto muestra esos aspectos que a veces nosotros no valoramos en nuestra vida y que los dejamos pasar. Así que el orden es una condición. El orden es una condición que se mantendrá por la obtención de buenos hábitos. En cambio, ese orden se va a interrumpir mediante un sistema de malos hábitos en nuestra vida. Siempre que hay una falta de orden o disciplina, es porque los buenos hábitos están presentes. Siempre que hay una falta de orden o disciplina, es porque los buenos hábitos están ahí, los estamos llevando a cabo, estamos haciendo las cosas como debemos. Pero si tu vida se caracteriza por confusión, por estar aplazando cosas, conflictos, frustraciones, falta de dirección, falta de oración, falta de tiempo, no lees tu Biblia, no te congregas, no sirves dentro de alguna área de la iglesia o sirviendo a Dios fuera de la iglesia, esto es una indicación de que eres deficiente en el área del orden. Donde no hay orden, no hay luz. Y ese es un principio que nos enseña Génesis 1, 2 al 4. La tierra, ¿cómo estaba? Desordenada. La tierra estaba vacía, es decir, estaba sin forma, oscura, inconclusa, deshabitada. Y después la Biblia nos dice que Dios interviene en ese desorden. ¿De qué manera? Ordenando y creando las cosas. A través del poder de su palabra fue ordenada la tierra. La frase, y Dios dijo, sea la luz, ¿verdad? Y fue la luz, dice la Escritura. Esa frase, y Dios dijo, aparece 10 veces en el primer capítulo de Génesis. Esto indica un acto repetitivo, es decir, fue un hábito de Dios, un buen hábito. Eso es lo que manifiesta. Dios ordenó de esta manera la tierra. Y esto fue lo que también nos enseña. Entonces el orden del universo se concibe fundamentalmente a través de su unidad, de su identidad y la manera en cómo actúan los cuerpos celestes. Y esto como una causa de la disposición de Dios. ¿Qué es lo que se opone al orden? El caos, el desorden. ¿Tú quieres ser ordenado? Bueno, entonces tienes que quitar aquello que se está oponiendo, que es la indisciplina, que son los malos hábitos. Y el orden desde la perspectiva de la creación. Ponga atención a esto, por favor. Repito, el orden desde la perspectiva de la creación es la subordinación de lo inferior a lo superior, de lo creado al creador. El desorden bajo este argumento, por lo tanto, es una insubordinación al orden que Dios ha establecido. Al orden que Dios ha establecido. Ahora, cuando una persona viene a Cristo, ¿cómo viene? Ciertamente, como lo mencioné al inicio, pues ha sido perdonada, ha sido salvada, ha recibido la misericordia de Dios, pero luego entra otro proceso en su vida. ¿Cuál? Ordenarse. Quitar malos hábitos. Muchos cristianos vienen con ideas equivocadas acerca de Dios. Hábitos que lejos de consolidar una relación con Dios, la alejan. Entonces todos nosotros llegamos a Cristo arrastrando un ciclo de desorden. Eso es una realidad. Y este ciclo de desorden se caracterizaba en nuestros malos hábitos, nuestra indisciplina, en pensamientos e ideas o opiniones desordenadas y vacías. Que si usted lo evalúa desde esta perspectiva, nuestros malos hábitos a veces pueden frenar la obra que Dios quiere perfeccionar en nosotros. Dios no va a bendecir
un hogar desordenado, porque va en contra de su naturaleza. Él no va a bendecir un matrimonio indisciplinado, porque es contra su voluntad. Y muchos hogares y muchas familias no están disfrutando de la bendición de Dios por no ordenar sus vidas. Y esto no es algo que digamos, Señor, voy a orar y voy a ayunar 40 días y 40 noches para que ordenes mi vida. No, esto implica la ejecución de su voluntad. Así como lo vimos al principio, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente, no es algo que solamente vamos a orar, Señor, ayúdame a amarte. Implica disciplina, implica sometimiento a Dios, implica que ejerzamos nuestra voluntad para ordenar nuestros sentimientos, ordenar nuestras emociones, ordenar nuestro tiempo. Señor, ayúdame a tener más tiempo para ti. Y usted en el celular, ay, mira, ay. ¿Se da cuenta? Cómo a veces nuestro desorden no contribuye a que nosotros podamos crecer espiritualmente. No todo se resuelve con oración. Había una frase que decían hace mucho tiempo, no todo es con oración, sino con oración. Acciones concretas, correctas, conducta adecuada, ordenada. En el mundo, por ejemplo, vea cómo fácilmente se conciben los malos hábitos. En el mundo mucha gente le es fácil decir una mentira. Y cuando ve un beneficio en esa mentira, ¿qué hace? Vuelve a recurrir a mentir. Y comienza a mentir una y otra vez, y mentira tras mentira se volvió un hábito pecaminoso. Pero ¿cómo frenamos ese mal hábito? Imponiendo un buen hábito. En este caso, hablando la verdad. Ante una situación donde, no sé, fuiste descubierto de negligencia en tu trabajo o algo, tú dices, si yo miento, voy a librarme de las consecuencias de esta situación. ¿Pero qué estás haciendo? Estás moviendo tu voluntad hacia un desorden, porque no es lo adecuado. ¿Cómo contrarrestas un mal hábito? ¿Cómo contrarrestas el desorden? A través de hablar la verdad y asumir la responsabilidad. Sí, efectivamente fue mi error, lo hice mal, no debió ser así. Me atengo a las consecuencias. Yo voy a responder por el daño hecho. Implica eso, nuestra decisión de hacer las cosas bien. No solamente ante los hombres, sino también delante de Dios. Y es lo que muchos no quieren, porque quieren evitar las consecuencias. Por eso a muchos se les dificulta ordenar sus vidas. Por las consecuencias, por el trabajo que esto demanda, por los cambios que hay que implementar, y a muchos no les gustan los cambios. La Biblia nos ayuda entonces nos ayuda y nos enseña a aprender a vivir una vida ordenada. ¿Y cómo vamos a iniciar? ¿Cómo vamos a iniciar adquiriendo buenos hábitos para una vida ordenada? Dejando de hacer lo que es malo. Dejando de hacer lo que es malo y hacer lo bueno para vivir bien y agradar a Dios en todas las cosas. Y recordemos que una vida desordenada puede llevar al desenfreno. Una vida desordenada puede encaminar, por ejemplo, la fe de un cristiano a la apostasía, a las herejías. Una vida desordenada puede llevar al desenfreno, a la inmoralidad sexual, a la pornografía, a las deudas, a la búsqueda de malas amistades, al divorcio, a la mentira. Esto es una mala manera de vivir en todos los aspectos, y yo creo que ninguno queremos vivir de esa manera. Hay muchos matrimonios que vienen a Cristo, ya terminé. Muchos matrimonios vienen a Cristo y aunque su fe es correcta, escuchen, aunque su fe es correcta, sus hábitos son malos y terminan separándose, no por una cuestión de fe,
sino por todos los problemas que se generaron por un desorden en alguno de los dos. Hay matrimonios que se han divorciado por tonterías, que porque se ponía ropa sucia, que no se lavaba los dientes, que no cocinaba bien. Y eso ha sucedido entre cristianos. ¿Podemos comprender la importancia de esto? O sea, ¿hacia dónde nos puede llevar si no ponemos orden? ¿Y no comenzamos desde ahorita a cambiar esos hábitos? ¿Hábitos malos por buenos hábitos? Esta serie nos va a ir conduciendo, nos va a ir enseñando en esos aspectos de nuestra vida. Y créame que si usted se compromete y comienza a hacer algo en su vida, ya usted va a ver los beneficios y la bendición de Dios. Déjeme aclararle algo nada más. Esta serie no tiene que ver con lo que yo pienso. No vengo yo a decirle a usted, yo lo hago así, usted también tiene que hacerlo de esta manera. No, son verdades y principios que la Biblia nos enseña. Créame que es algo que hemos venido aprendiendo mi esposa y yo, nuestra familia, nuestro hogar, y que sí nos ha confrontado y ha demandado más tiempo de nuestra parte, ha demandado que nos ordenemos en aspectos de nuestra vida, pero le puedo decir que ha sido una gran bendición. Y podemos disfrutar más nuestro tiempo, nuestra familia, y hemos formado hábitos que en otro tiempo nos costó trabajo, y hemos visto una bendición de Dios en cada área de nuestra vida. Entonces, esto tiene ese propósito de que usted sea bendecido. Pero para usted alcanzar esa bendición de Dios, repito, no es solamente decir voy a ayunar y voy a orar. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Sale? Así concluimos con este primer mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el comienzo de esta nueva serie que estaremos llevando en las próximas semanas.